Muy buenos días a todos. Mi más cordial bienvenida y mi agradecimiento por dedicar una mañana entera a hablar de aspectos de financiación en rehabilitación. Es Emilio Miguel Mitre, trabajo en GBCE, Green Building Council España, y soy coordinador del proyecto AUNA, que es una acción de coordinación y apoyo dentro del programa H2020. La misión de AUNA, como tal vez hayáis oído ya, es la unificación de las discusiones del mundo financiero, el mundo de la edificación y el mundo de la energía, en torno precisamente a la financiación de la edificación sostenible con la edificación como centro, lógicamente. Aparte del lanzamiento del proyecto, que tuvo lugar en el pasado mes de octubre, AUNA ya ha tenido un webinario cero que tuvo lugar el pasado 29 de abril. AUNA tiene o va a desarrollar distintos registros de comunicación y de interacción. Entre ellos, las mesas de debate pues, son la discusión entre expertos para avanzar en el entendimiento del problema y entrever posibles soluciones, pero también tenemos otros modos de comunicación con los webinarios u otras acciones más directamente de comunicación. En esta primera mesa de debate nos vamos a centrar en la ERES 2020, porque en realidad lo que queremos hacer en el transcurso del proyecto AUNA es un recorrido de Estrategia Nacional de Rehabilitación a Estrategia Nacional de Rehabilitación. En este caso vamos a analizar la ERES 2020, pero con un análisis especial a la luz de la actual situación en la que los fondos de recuperación van a cambiar totalmente las reglas de juego, pero interesa que nuestra Estrategia Nacional de Rehabilitación siga siendo una estructura de fondo. Entonces, al final, lo que tenemos aquí es una cuestión de fondos frente a una cuestión de fondo. Nos encontramos en un cambio de ciclo. Esto está muy claro por múltiples razones y indicadores que tenemos todos a la vista. Pero en el ámbito específico de nuestro trabajo tenemos que evitar hacer más de lo mismo. No se trata ahora ya de seguir contándonos entre nosotros los problemas, como si estos problemas no se fueran a resolver nunca, en algo así como un eterno proyecto piloto, sino de verdaderamente entender que el cambio está aquí ya. Y ahora se trata de cómo hacer para que este cambio tenga lugar de la manera más ordenada y eficiente posible, en todos los sentidos. En la mesa de debate de hoy, siguiente diapositiva, por favor. En la mesa de debate de hoy vamos a tener tres partes. Bueno, aquí tenéis una diapositiva con los participantes en el foro AUNA. Arriba tenéis a los miembros del consorcio y abajo a los participantes en el Consejo Consultor o Advisory Board. La mesa de hoy tiene tres tramos, como ya habéis podido ver. Hay un primer tramo inicial de ponencias marco, en el que tendremos a cuatro oradores que van a dar unas visiones que yo entiendo bastante complementarias y muy interesantes. Luego tenemos el debate propiamente dicho y finalmente la parte de las conclusiones. En este primer tramo, primeramente voy a dar la palabra a César Cantalapiedra, que es socio director, socio de AFI, analista financieros internacionales y director de finanzas públicas, para que nos haga una introducción acerca de la jornada. Posteriormente tendremos indicaciones bastante detalladas acerca de cómo desarrollar el debate, por lo cual esta primera parte pues, va a ser solamente, digamos, de escuchar. La sesión 1 y la sesión 3 son sesiones totalmente abiertas. La sesión 2 es una sesión interna. Todo se va a grabar, pero la sesión 2 se desarrollará bajo las reglas de la Chatham House o Chatham House Rules, que dice que la discusión puede ser totalmente libre y abierta y las ideas se pueden utilizar sin decir quién las dice. Sin más, paso la palabra a César Cantalapiedra. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Emilio. Buenos días a todos. Bienvenidos y, bueno, pues de nuevo, pues agradeceros por, igual que os he comentado, Emilio, por participar en esta mañana completa de trabajo
En donde, bueno, pues yo inicialmente lo que os quiero poner a todos en situación, aquellos que todavía no lo conozcáis, sobre el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Se ve en pantalla, ¿verdad? ¿Completa? Sí, ¿Veis? César, se ve, se ve. En pantalla completa Perfecto. no, pero bueno, das a control L y te sale. Control L. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, mi objetivo es explicaros a aquellos que no lo conozcáis cuál es el objetivo de este ilusionante proyecto en el que estamos embarcados, pues un grupo de socios, ¿no? Efectivamente, lo que queremos es crear ese foro de diálogo, como reza en nuestro lema, pues un foro de diálogo, pues para impulsar la financiación y facilitar la rehabilitación del parque edificado, ¿no? Entendemos que en la financiación hay un problema y necesitamos proponer ideas, generar debate y, bueno, pues proponer ideas a las administraciones públicas, a las entidades financieras, en general a todos los agentes que participan, ¿no? En el consorcio, pues hemos tratado de integrar pues, grupos de interés en diferentes segmentos para facilitar esa generación de ideas iniciales, ¿no? Sobre las que trasladaros propuestas y recibir también vuestras aportaciones, ¿no? Aquí hemos integrado a agentes del ámbito financiero, del ámbito de las administraciones públicas, del sector de la construcción. Inicialmente en este foro de diálogo interno, pues queremos trasladaros nuestras reflexiones, ¿no? Y bueno, nuestros trabajos irán siendo públicos y trataremos de dinamizar lo más posible con cuantos más agentes mejor este foro de debate, ¿no? Para ello también contamos con un grupo asesor, un consejo asesor de expertos, algunos de los cuales les tendremos compartiendo la mañana con nosotros, como Peter Sweetman, como Javier Martín o con Marian Guiola Fabri, además de pues, Rachel Tully, que también compartirá pues, en algunas de las mesas ideas con nosotros, ¿no? El objetivo nuestro, perdonad, el objetivo nuestro es un proyecto de 2 años, un proyecto en el que ya hemos arrancado. Partimos de pues un diagnóstico común que hemos trabajado entre los socios del proyecto. Bueno, es una primera reflexión para poner en común cuáles son los problemas de oferta y demanda sobre el que tampoco nos hemos detenido especialmente porque nuestro objetivo es bueno, crear elementos adicionales en la discusión y avanzar, ¿no? Nos encontramos ya en las las mesas de trabajo, en el proceso de diálogo sobre financiación y renovación. Luego os comento más detalladamente en qué consisten estas mesas, pero lo que se trata es generar ese diálogo permanente para hablar, compartir y generar impacto a través de numerosos eventos, ¿no? En unas semanas empezaremos también las siguientes tareas bueno, pues de crear herramientas y facilitar pues como campo de pruebas con la ciudadanía esas propuestas que hayamos avanzado y compartido en estas mesas de diálogo, ¿no? Para que, bueno, pues el objetivo de todos estos, bueno, todas estas tareas y todos estos hitos sea generar recomendaciones y facilitar pues nuestro trabajo a las administraciones, a los diferentes agentes para contribuir a avanzar pues en las herramientas de planificación, ¿no? Tanto en la ARESE como en el PENIEC, ¿no? Es un trabajo de 2 años, un trabajo de 2 años en donde lo que queremos es crear impacto y aglutinar a actores, ¿no? El objetivo es llegar a 900 actores y a medida que vayamos
celebrando nuevos eventos, integrar, aparte de estos actores, involucrarles en nuestras tareas, en nuestros foros, ¿no? Como veis, pues tenemos organizados 8 webinarios, 4 mesas de debate, 3 focus group y acabaremos con un gran foro de cierre en donde pues, pondremos los resultados de todos estos 24 meses de trabajo. Como veis, aquí se trata de llegar a actores que iremos identificando, lo veis en nuestra página web, actores de los diferentes ámbitos en este ecosistema en el que todos lo que queremos, el objetivo es impulsar, dinamizar la rehabilitación en la edificación. Hemos identificado en función de, bueno, pues del tamaño y del grado de compromiso y que iremos actualizando progresivamente conforme vayamos avanzando en nuestro trabajo. Las mesas redondas, pues empezamos hoy la primera. Como comentaba Emilio, el objetivo es centrarnos en la ARESE, en la actualización 2020 de la ARESE. En futuras mesas redondas, pues nos centraremos en la demanda, en la oferta y en la generación de valor, que es la edificación como consecuencia de la rehabilitación y de la mejora de la calidad de nuestro parque de edificación. Tendremos además líneas más específicas de seguimiento con algunos de nuestros socios que se van a focalizar en aspectos como la legislación, precisamente la generación de valor o propuestas de instrumentos financieros, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida es una ARES que tiene valoraciones muy favorables, tanto de BPIE, donde hizo público un estudio comparando estas herramientas de planificación en los países de la Unión Europea y bueno, pues tenemos la fortuna de tener una herramienta pues probablemente la mejor de las europeas en muchos de los aspectos, ¿no? Incluso en aquellos en donde tienen puntos débiles la mayor parte de los países, como puede ser pues, las propuestas de largo plazo, las herramientas y medidas que favorezcan las actuaciones de largo plazo en la rehabilitación, ¿no? Esto no solamente es una opinión de PIE, la propia Comisión Europea hizo público también un estudio de 13 países miembros en donde destacaba precisamente pues ese conjunto de medidas articuladas con otras herramientas de planificación y tenían en cuenta pues aspectos tan relevantes de los que nos ocuparemos hoy en las diferentes mesas, como la pobreza energética, la renovación, los planes de renovación urbana o, bueno, pues, o la transición justa, ¿no? Por lo tanto, los puntos de partida son favorables, aunque como comentaba Emilio, el gran catalizador en el que nos encontramos es el mecanismo de recuperación y resiliencia, donde uno de los componentes, el mayor componente, la palanca 1, hace referencia a la agenda urbana y rural y que contiene pues, el 20% de los recursos que, bueno, de momento en el primer tramo de subvenciones de 70.000 millones, pues es un volumen significativo. Y dentro de esa palanca 1, uno de los 30 componentes hace referencia específica al plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. El objetivo es, como se plantea en el propio documento, es catalizar y adelantar la consecución de los objetivos que se planteaban ya de por sí, tanto la PNIEC como la ARESE. Por lo tanto, tenemos un catalizador de corto plazo con una estimación de cerca de 6.800 millones, 6.800 millones que se reparten en un conjunto de reformas e inversiones que van a concentrar pues, recursos que no estaban previstos ni siquiera cuando empezamos este proyecto en volúmenes importantes, ¿no? Especialmente en la rehabilitación, en donde pues, son prácticamente la mitad de los recursos, 3.400 millones,
habrá 1.000 millones para alquiler, 1.000 millones en reto demográfico y otros algo más de 1.000 millones en la rehabilitación de edificios públicos, ¿no? Por lo tanto, una concentración de financiación y de objetivos que deberían permitir acelerar estos objetivos en estos próximos 3 años, aunque el objetivo efectivamente de este foro es que, bueno, ¿qué va a pasar después de estas actuaciones de los recursos de los fondos europeos, ¿no? Esto es un objetivo de largo plazo. El foco del MRR, en concreto este componente 2, es rehabilitar 500.000 viviendas, pero las necesidades son mucho mayores, ¿no? Bueno, por tanto, va a ser un elemento relevante, y otro elemento relevante es, bueno, la recién aprobada Ley de Cambio Climático nos da otra referencia pues, a tener en cuenta, y es que hay un claro compromiso para que en un plazo no superior a 6 meses se elabore un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Bueno, sobre esa base de partida de nuestra ERESE y del PENIEC, pues tenemos dos elementos, dos grandes catalizadores, como son los fondos europeos y el compromiso de elaborar una nueva ley, un nuevo plan de rehabilitación. Bueno, esto es la base de partida de la mesa de debate de hoy. Bueno, en nuestra web la tenéis ahí disponible, ahí encontraréis los documentos en los que hemos ido avanzando en nuestros grupos de trabajo y hay información detallada y bueno, para aquellos que queráis conocer cómo va el proyecto y que, como os comentamos en nuestra página, irá actualizándose a lo largo de los próximos meses, ¿no? Es un proyecto, como os comentaba, a 2 años y en el que esperamos contar y seguir contando con vuestro apoyo y participación. Y sin más, espero que hayáis tenido una información clara de los objetivos de AUNA y de nuestra mesa de debate hoy. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, César, por este enmarcado del proyecto. Vamos a pasar ahora ya directamente a las ponencias marco, que son 4, como habéis visto en el programa: Javier Martín, Peter Sweetman, María Ángela Fabri y Valentina Alfaya. La primera es la de Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, yo lógicamente le he pedido a Javier que nos haga pues que nos dé casi una última hora de la situación, de ese trayecto, transcurso o aterrizaje de los fondos de recuperación, que todavía tiene un recorrido largo ante sí. Javier, si eres tan amable. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio y César, bueno, y a todos los miembros de AUNA. Bueno, por darnos esta oportunidad de contar un poco cómo vamos, efectivamente, y además yo creo que es muy pertinente el planteamiento que estáis haciendo, porque en realidad ha sido el título de esta ponencia o de esta parte de la mesa. Es precisamente nuestra gran preocupación durante estos últimos meses, ¿no? Desde que, vislumbramos hace ya un año en realidad, empezamos a oír que había ahí un plan de fondos que de los cuales podríamos seguramente absorber una parte interesante para este gran objetivo. Pues enseguida nos pusimos a trabajar cómo hacer para conciliar una estrategia que, como bien ha dicho César, creo que como estrategia es una evidencia que está muy bien, ¿no? Pero que tenía el gran reto por delante respecto a las estrategias, respecto a la ERESE 2014 y la ERESE 2017, de conseguir implementarla, ¿no? Este fracaso parcial de la estrategia es lo que no nos podíamos permitir en esta nueva versión, que además daba la casualidad de que la entregábamos justo en plena pandemia, ¿no? Y con todo este barullo.
Y sin embargo, pues se ha demostrado, al margen de su alineación con todos los objetivos de la comisión y por lo tanto esto no nos ha costado nada, o nos ha costado muy poco, diseñar un instrumento que a la comisión le encaje como desarrollo de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Pero sí que para nosotros es un reto descomunal, no por el hecho de absorber estos fondos, sino como bien apuntaba Emilio al principio, por la complejidad de poder absorberlos y gastarlos bien, ¿no? O sea, se trata de efectivamente tener esa estrategia, esa ERS como marco, más que incluso como fondo, como perímetro casi, ¿no? Porque es verdad que la estrategia marca unos objetivos que conocéis y en los que no voy a abundar mucho, pero que sabéis que son digamos, velocidad de crucero que se pretende alcanzar en rehabilitación residencial del entorno de 350.000 viviendas al año a partir de 2030. De manera que marca un escenario creciente hasta 2030 que realmente es el crucial, ¿no? Y que ya no solamente por una cuestión de fondos y de panorama presupuestario lo hacía muy difícil, sino realmente porque tenemos que cambiar una dinámica que parte de una décima parte de esas viviendas rehabilitadas al año, ¿no? Que ya todos conocemos. Por lo tanto, el objetivo, como digo, era cómo liberamos estos fondos o cómo libramos estos fondos de una manera ajustada a la estrategia, es decir, optimizando los recursos, tratando de generar dinámicas que cambien digamos, el comportamiento muchas veces de los que tienen que impulsar la rehabilitación, que no son otros que los propietarios de los inmuebles. Y cómo hacerlo en un plazo tan constreñido de tiempo, ¿no? O sea, ya ni siquiera tenemos de plazo hasta 2030, sino que tenemos que lanzar toda esta dinámica hasta 2026 y en el fondo esto supone que tenemos que constreñir, digamos, nuestro impulso hasta prácticamente 2023, ¿no? Que es el tiempo en el que todo tiene que estar ya rodando a una velocidad tal que seamos capaces de poner en marcha la aplicación de los fondos con eficacia, ¿no? De manera que esta preocupación que en el fondo implica, oye, no se trata de gastarlos de cualquier manera, entiéndase, no digo de una manera frívola, pero sí que evidentemente consiguiendo los objetivos, pero no se trata de que termine el periodo de los fondos, llegue 2026, 2027, tengamos menos fondos y ya la estrategia decaiga, ¿no? Y ya no puedan seguirse implementando el número de rehabilitaciones que necesitamos y no puedan seguirse consiguiendo los objetivos que marca la ES. Por lo tanto, esto nos ha llevado, y ya entrando un poco en faena, aunque imagino que muchos de los que estáis hoy aquí, porque sois en el fondo bueno, sector implicado y que toma la iniciativa, pues conocéis un poco el contenido de la componente que ya se publicó hace relativamente poco. El objetivo es poner en marcha diferentes líneas simultáneas y diferentes, a su vez, subestrategias, si queréis llamarlas, o subprogramas, que en el fondo consigamos que no sean unos incompatibles con otros, o mejor dicho, que si uno coge más velocidad que otro, no sea en perjuicio del objetivo final, sino que sean complementarios entre sí. Y sobre todo identificar o poner de en relieve todas aquellas barreras que ya están identificadas en la propia ERS y tratar de darle solución. Yo creo que una de las mayores oportunidades que se nos presenta ahora mismo no es la presupuestaria, sinceramente. Yo creo que la mayor oportunidad que se nos presenta es poner en primera línea de juego y tanto de cara a la opinión pública como de cara a los reguladores, como de cara a todos los agentes que tienen que participar en este ambiciosísimo objetivo, muchos de los cuales estáis aquí hoy. Lo importante, como digo, es que esto se ponga en marcha en un contexto favorable no solo presupuestario, sino que
si hay que hacer regulaciones específicas, se hagan, si hay que implementar instrumentos financieros, se implementen, si tienen que entrar actores que están dubitativos, hay que empujar para que dejen de dudar y que se lancen. Y yo creo que todo esto es lo que sí que puede permitir la implementación de este programa, bueno, de este plan, que tiene unos objetivos que no se pueden saltar y que tiene unos recursos que no se pueden dejar de gastar, sí que genera una expectativa por un lado y por otro lado genera un contexto muy favorable para poder implementar cosas que en otras circunstancias no habríamos sido capaces. Concretando, por ejemplo, ¿no? Cuestiones como la fiscalidad, ¿no? Pues una desgravación fiscal para la rehabilitación como se va a implementar, seguramente sería imposible plantearla en otros contextos. Ya no solamente por una cuestión, digamos, más de ortodoxia fiscal en la que, bueno, las desgravaciones en general no son o no suelen contemplarse como instrumentos estructurales, porque no deberían serlo, ¿no? Eso es lógico pensarlo, sino porque además tenemos la oportunidad de que los fondos de recuperación subvencionan, es decir, reponen esas desgravaciones que se van a producir. Por lo tanto, ya ni siquiera está el resquemor o el cierto miedo de cuál va a ser el impacto presupuestario que pueda tener implementar una medida como esta que no controlas. No debemos olvidar que la desgravación fiscal tú la pones en marcha y depende de cómo se comporte el ciudadano. Y ese es el límite que pone. Nosotros hemos hecho una estimación, como habréis leído, de unos 450 millones de euros, pero pueden ser 300 o pueden ser 800. Todo dependerá de cómo se lance. Pero es verdad que la desgravación fiscal tiene, y empiezo por ahí, por ser, digamos, lo más... en lo que primero nos empeñamos desde la Secretaría General y desde el Ministerio, y seguramente es un aspecto que no se consideraba en la ERESE como algo esencial, como digo, por ese carácter, digamos, más coyuntural y por ese carácter más excepcional que suelen tener todas las desgravaciones fiscales. Pero sí que es cierto que tiene enormes ventajas y alguna que otra restricción. Las enormes ventajas, evidentemente, son la prácticamente desaparición de la gestión en la aplicación de los fondos, ¿no? Es decir, si generamos un entorno favorable a la rehabilitación, los vecinos, los propietarios en general, las empresas, bueno, las empresas en este caso no, porque esta desgravación, como sabéis, es en el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero los propietarios van a poder acogerse a una línea de ayudas que no requiere una gestión, que no requiere una concesión de ayuda, etcétera, ¿no? Esto, como digo, tiene también restricciones porque, evidentemente, no vamos a poner a los inspectores de Hacienda a revisar proyectos técnicos de rehabilitación. Y de manera que este punto de partida, es decir, el identificar que la gestión de los fondos iba a ser un enorme problema y que podría ser, de hecho, un embudo burocrático que terminara por hacer morir la aplicación de los fondos de recuperación, nos obligaba ya de partida, incluso como digo, como un elemento de contorno administrativo más que de otro tipo, a ser muy prestacionales en la concesión, ¿no? en general de las ayudas y en particular de la fiscalidad. Esta prestacionalidad que en el fondo subyace digamos, en toda la estrategia, en todo el código técnico, en toda la actividad que tiene la Secretaría General desde hace ya muchos años. Bueno, pues ahora se nos pone encima de la mesa como una necesidad, pero por otro lado es probablemente uno de los mecanismos que debería dar velocidad y agilidad, ¿no? Y que evidentemente, como digo, tiene sus limitaciones porque es difícil con un sistema de elegibilidad de los proyectos y de las actuaciones tan prestacional como es el que estamos implementando, se pueden colar cosas que no sean óptimas. Y esto es una realidad, pero yo creo que en el diseño que estamos haciendo probablemente estamos minimizando ese riesgo, ¿no? Básicamente, por ir concretando, la desgravación va a tener varios tramos que permitirán abordar simultáneamente, de la misma forma que lo van a ser los programas de ayudas directas, va a permitir hacer frente a actuaciones muy particulares en viviendas individuales, no solo en edificios, pero que sean compatibles con actuaciones de edificio, de manera que
la idea es que puedan complementarse tanto en el tiempo como en la propia actuación. Es decir, cuando no haya un acuerdo mayoritario o suficiente en la comunidad de propietarios para hacer actuaciones a nivel de edificio, cada vecino puede adelantar determinadas actuaciones, como puedan ser cambios de ventanas, como puedan ser trasdosados, como puedan ser determinados elementos constructivos que son o de instalaciones que son individuales de la vivienda y que pueden ser complementarios de que la toma de decisión de la comunidad de propietarios se produzca después o se produzca excluyendo precisamente estos elementos más individuales, como muchas veces ocurre, y que por lo tanto no queden fuera, ¿no? del programa de ayudas. De manera que ligado a un ahorro energético evidentemente modesto y evidentemente inferior, pero que también tramamos o escalonamos en dos tramos, uno muy básico, básicamente pensando en sustitución de ventanas, ¿no? De carpinterías, y otro superior que pueda combinar algún elemento adicional, pues de trasdosados, de inyecciones de aislamientos, en fin, que pueda conseguir un ahorro energético ya cercano al 30%, que como sabéis es ese 30% de consumo de ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, es el límite inferior que ha establecido la Comisión como media que debe obtenerse de las actuaciones. Nosotros nos hemos marcado, lógicamente, como media un límite superior, nos hemos marcado un límite del entorno, vamos, un límite, una media, mejor dicho, del entorno del 40-45% de ahorro en este indicador. Pero luego esto lo tenemos que desglosar en función del programa y en función de la línea con otros indicadores que dan o dotan un poco de flexibilidad a los fondos, ¿no? Como digo, este sería el primer escalón que afectaría a una vivienda individual, pero cuando se haga una actuación de comunidad de propietarios, sobre todo aquello que no haya recibido ayudas, lógicamente, se podrá desgravar cada vecino un 60% de lo invertido con un límite de inversión. Ese límite de inversión va a estar marcado o estaba marcado en general en las ayudas por el ahorro energético. En el caso de la desgravación fiscal va a estar en el torno de los 15.000 euros por vivienda. Pero de manera que, y esta es también otra filosofía importantísima que nos planteamos desde el primer momento, y es que aunque el condicionante de la comisión era evidentemente energético, había que conseguir con el plan en su conjunto un mínimo de inversión verde que implicaba ahorros energéticos, ahorro de emisiones, etcétera, pero también dentro del propio plan del gobierno español era imprescindible identificar líneas que pudieran tener un porcentaje muy alto de ese verde, ¿no? Y evidentemente, esta línea de rehabilitación, de renovación urbana, etcétera, es probablemente una de las líneas principales, ¿no? Junto con otras más específicas de ahorro energético, de eficiencia energética, etcétera. Por lo tanto, con ese condicionante de que siempre va a tener que haber un ahorro energético, nuestro planteamiento desde el principio también es, y va ligado con esta prestacionalidad, y en el fondo marida bien con esta prestacionalidad que he comentado antes, es que los planteamientos de rehabilitación siempre sean integrales, siempre sean transversales, que no se hagan planteamientos solamente energéticos, sino que se hagan planteamientos de rehabilitación y por lo tanto ir un poquito más allá de la ERES, en realidad, ¿no? Porque la ERES tiene ese enfoque puramente energético, pero la realidad es que hay que casar este enfoque con lo que realmente quiere el ciudadano, y el ciudadano hasta ahora ha demostrado tozudamente que la rehabilitación energética le interesa relativamente poco, porque no se lo habremos contado bien, porque no lo han identificado bien, porque no lo han tenido fácil, por la estructura de la propiedad. Todo lo tenemos muy analizado, pero hay que facilitar que esa demanda, que sí está, por ejemplo, en materia de accesibilidad, o que sí está en materia más de salubridad, etcétera, pues que se alíe con la parte energética para conseguir los objetivos. De manera que permitimos que con ese carácter prestacional de conseguir el ahorro energético determinado, dependiendo de cada tipología o de cada clima y dependiendo de cada línea como digo, de ayuda, vamos a permitir que en el proyecto entren otras cosas dentro de un límite. Es decir, si hemos hecho una estimación de cuál es la inversión aproximada o que en este caso límite, ¿no? que debería tener un edificio o una vivienda para poder alcanzar ese objetivo energético, pero si tú alcanzas ese objetivo energético con algo menos de recursos, tendrás la posibilidad de meter otros tipos de actuaciones que no van a ser objeto de revisión. Y
Y, por supuesto, tirar con fondos adicionales que puedan ser financiados por la propia comunidad de propietarios, con financiación privada, con ahorros o con ahorros energéticos también, pero también con financiación bancaria, poder tirar de esas otras tipologías de actuaciones que no perviertan el hecho de que en el fondo tenemos que conseguir la mejora genérica del parque edificado, no solamente la mejora energética, sino la mejora en todas las facetas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué solicitamos para elegibilidad de la actuación, tanto en la línea fiscal como en las demás líneas de ayudas? Certificación energética antes y certificación energética después. En esa certificación energética es perfectamente trazable tanto quién es el técnico que lo ha prescrito y, por lo tanto, hay una cierta tranquilidad en cuanto a la responsabilidad y a la deontología de quien firma y de quien está colegiado para firmar esas certificaciones. Y por otro lado, es algo que, como digo, es trazable para una revisión, es fiscalizable y es muy objetivo, ¿no? De manera que no genera dudas sobre la elegibilidad ni a las entidades financieras, lo cual es tremendamente importante, ni tampoco a los gestores de la rehabilitación, que es el otro gran elemento fundamental que tenemos que tratar de implementar y que, de alguna forma, este es el que nos genera más incertidumbre porque no es algo que podamos regular. Es decir, podríamos regular un perfil específico de gestor de la rehabilitación y ya está encima de la mesa, lógicamente, como todo, pero nos parecía que era, por un lado, poner puertas al campo y, sobre todo, era asumir un riesgo demasiado alto de confundirnos en el perfil. Por lo tanto, la estrategia ha sido de facilitar de una manera muy amplia que la gestión de la rehabilitación la lleve un tercero, sea cual sea su perfil, digo su perfil profesional, su perfil empresarial, etcétera. Y que esto permita descargar a las comunidades de propietarios de todo el trabajo que lleva y que todos conocéis, la rehabilitación de las comunidades y de los edificios, y además facilitar la toma de decisiones. Y para facilitar esa toma de decisiones y para facilitar además la creación de este perfil, hemos creado, digamos, una línea de subvención que va a ir al 100% en un primer estadio, es decir, una subvención completa para lo que denominamos el libro de edificio existente, que pretende ser, digamos, a diferencia del libro de edificio tradicional, además de dar la foto de cómo es el edificio, cómo está y qué patologías tiene, qué necesidades tiene, en todas sus facetas, como digo, no solo energéticas, sino en todas las demás, de conservación, etcétera. Lo más importante es que dé una foto de potencial de mejora, ¿no? Un poco lo que ya establecía el informe de evaluación del edificio, pero un potencial de mejora que vaya a incluso una estimación de costes, a una estimación de fases si es que es necesario, a una alternativa de actuaciones. En fin, que le demos una foto y un potencial de mejora a la comunidad de propietarios que le permita empezar el proceso sabiendo a dónde va o a dónde puede terminar, ¿no? No como hasta ahora, que en realidad quien se lanzaba a plantearse una rehabilitación en términos energéticos no sabía cuál era el final y no sabía cuál era la inversión, no sabía nada y sin embargo tenía que empezar haciendo una inversión en proyecto, una inversión en análisis, en auditoría, etcétera, ¿no? Entonces esto lo vamos a subvencionar al 100%, de manera que adicionalmente nos va a proporcionar, creemos, un mapa de potencialidad de todo el parque residencial que nos permitirá, a su vez, ir rediseñando las políticas de rehabilitación e ir tratando de focalizar lo que ya nos apunta a la ERESE, ¿no? De dónde están los mayores potenciales, dónde están las mayores demandas, pero hacerlo de una manera más precisa y más sobre una base más científica, ¿no? En segundo lugar, también para tratar de facilitar esta decisión de las comunidades de propietarios, hemos desenganchado la obligatoriedad tradicional de financiar el proyecto junto con la obra. Es cierto que el objetivo es la obra, el objetivo es actuar, el objetivo es realizar las rehabilitaciones, pero también es verdad que nos planteábamos que la decisión binaria probablemente es una de las barreras que había tenido hasta ahora la rehabilitación. Es decir, bueno, si te tienes que meter hasta el final desde el primer momento o puedes ir dando pasos sucesivos, ¿no? Y en este caso, aun a riesgo de encontrarnos con un determinado porcentaje de proyectos en cartera que puedan
no ser consumidos con fondos de ahora, pero que puedan ser consumidos con fondos que sí que vamos a tener de continuidad después de 2026. Aun a ese riesgo, creemos que es importante, como digo, hacer una aproximación a las comunidades de propietarios progresiva, que parta de este libre edificio existente, que como digo va al 100%, y que en segundo lugar financie también el proyecto en un porcentaje importante, que ese sí que vaya a tener una financiación dependiendo del objetivo energético, pero que va a poderse financiar con independencia de que luego se aborde la obra en un plazo inmediato o en un plazo menos inmediato, ¿no? Y por supuesto uno va a poder pedir el paquete completo de ayuda, es decir, un paquete completo de obra con su parte proporcional de honorarios de proyecto, etcétera, etcétera. Y de gestión, por supuesto, y de gestión. Y en la otra cuestión que también nos parecía importante era graduar la ayuda en función de la ambición del ahorro, ¿no? Es decir, no por generar actuaciones que pudieran coger más velocidad y que digamos, que sea inmediato para la comunidad de propietarios, sino al contrario, hacer un diseño de las ayudas, del nivel de ayudas, en este caso ya de las subvenciones, que para el particular le cueste lo mismo invertir cuando el nivel de ahorro es del 30% que cuando el nivel de ahorro es del 60%. Es decir, que dependiendo del nivel de ahorro energético, el porcentaje de ayuda va a ser superior, de tal manera que si consigues un ahorro energético del 30%, que en este caso sí que va a ser la base, ¿no?, del ahorro energético para edificios, para comunidades de propietarios, si consigues un ahorro energético del 30%, tu nivel de ayuda... Primero, tu nivel de inversión va a ser un poquito menor, a lo mejor en el entorno de los 12.000 euros, por ejemplo, por vivienda, y el porcentaje de ayuda estará en un 40%. Si tú consigues un ahorro energético del entorno del 45%, el nivel de inversión crece un poco, 15.000 euros aproximadamente, y tendrás un porcentaje de ayuda del 60%. Y si el nivel de ambición es del 60% de ahorro energético, podrás conseguir un porcentaje de subvención de hasta el 75-80% del total de la inversión, y subiendo este total de la inversión ya también un poco más, hasta unos 20.000 euros. Es decir, que para el vecino va a ser independiente la cantidad que pone de su bolsillo o que pone de financiación de terceros, el nivel de ambición en el ahorro, de tal manera que el nivel de ambición será el máximo que de una manera lógica y técnicamente razonable admita el edificio, el clima, la tipología constructiva, etcétera, ¿no? De forma que no desincentivemos en ningún caso, en función de la aportación que tiene que hacer el particular, la profundidad del ahorro, que es uno de los objetivos, lógicamente, que además nos permite una cierta adaptabilidad en el territorio. Es decir, que cuando un determinado territorio no tenga por su clima, su solución óptima no sea imaginaros a un determinado nivel de demanda, pueda combinar alguna actuación también que no sea de demanda, que sea de consumo, y pueda hacer una combinación óptima, pero que realmente es la máxima que razonablemente puede obtener en relación con el coste, ¿no? Bueno, pues este es el otro gran objetivo que teníamos, ¿no? No desincentivar, sino todo lo contrario, incentivar lo más posible la rehabilitación profunda, que por otro lado es lo que nos pide también la Comisión y lo que nosotros perseguimos. Ya creo que ya he debido consumir casi el tiempo. Solo concretar que lógicamente a esto le tenemos que añadir la escala. Y la escala la conseguimos con actuaciones a nivel de barrio, no solamente con actuaciones individuales. Las actuaciones a nivel de barrio exigen una iniciativa muy proactiva por parte de las administraciones públicas, especialmente la municipal y la autonómica, porque en muchas ocasiones, para poder optimizar esas actuaciones de barrio, para poder llegar además, en todo caso, a tipologías constructivas con el mayor potencial de mejora, que suelen ser las que tienen peores condiciones constructivas, donde hay un perfil socioeconómico más bajo y por lo tanto hay que ayudar más a las familias, y que puede haber ese plus, en todos los casos habrá un plus de ayuda social que pueda llegar hasta el 100% para situaciones de vulnerabilidad que no puedan afrontar ni siquiera esa parte pequeña de financiación privada que puede hacerse. Pues como digo, estas actuaciones de barrio creemos que tienen una importancia fundamental también como modelo de aquí al 2050 y como modelo de renovación de ciudad. Es decir, utilicemos también este fondo para dar un impulso definitivo a la agenda urbana española, para generar renovación de ciudad que no olvide el aspecto energético, pero que no olvide tampoco todo lo demás. Y por último, generamos también ayudas para cuestiones instrumentales, como es las oficinas de rehabilitación, que creemos
fundamentales para poder llegar al ciudadano, para poder generar plataforma a todos los agentes que paran a participar en este proyecto, para poder impulsar, para poder tramitar expedientes en formato de oficina única. En fin, estas oficinas de rehabilitación creemos que son importantísimas y también dar participación al sector, ¿no?, fabricante, al sector instalador, también abriendo un canal que permita tramitación de ayudas para elementos constructivos, para estos elementos que os decía que también tienen su reflejo en la fiscalidad, pero que tendrán su propia ayuda también, como cuando se tramite una sustitución de un elemento constructivo determinado y que digamos, coadyuvará a toda la vez, ¿no? Bueno, pues este es un poco el planteamiento general. Perdonar un poco corriendo y me he alargado quizá un poquito, y me habré dejado cosas, pero bueno, yo creo que he planteado un poco la mayoría de los temas importantes. Se me olvidaba uno: aval a la rehabilitación. Estamos hablando con ICO para todo esto, que también es una de las cuestiones que se llevan hablando muchos años, implementar un aval que incluso podría tener varios tramos en función de la vulnerabilidad de las familias, pero que den el último empujón a un sector financiero que tengo que decir que está lanzado ya. Es decir, el miedo que teníamos de hace unos años de que las entidades financieras estuvieran reticentes, yo creo que ahora mismo han dado claramente un paso al frente y están absolutamente lanzadas. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, tengo que pedir disculpas a toda la audiencia por no haber cortado a Javier, pero me parece que ha sido fundamental escuchar lo que nos quería contar, porque de alguna manera está enmarcando ya de manera óptima la discusión que vamos a tener después en el debate. Muchísimas gracias, Javier. Has tocado muchos puntos. Hay alguna pregunta, pero que creo que no vamos a interrumpir ahora más las ponencias, Marco, y te transmitiremos las preguntas que surjan aquí para que las puedas contestar. A continuación, tendríamos nuestra segunda ponencia, Marco, a cargo de Peter Sweetman, de Climate Strategy. Peter es bueno, pues uno de los expertos mundiales en cuestiones de inversiones climáticas, y en particular en España, pues ha participado desde hace mucho tiempo junto con GBCE y con CONAMA en el grupo de trabajo de la rehabilitación, y en otros proyectos sucesivos como Build Upon y demás. Y bueno, pues ahora mismo también está en el Consejo Consultor de AUNA. Peter, cuando quieras, por favor, te rogaría no superar los 15 minutos, si eres tan amable. Peter, no te vemos, no sé si puedes hablar. Peter aparece en silencio. No sé si es que no puede o es un problema. Hola, lo siento. Cuando comparto la presentación, aparentemente no puedo cambiar mi estatus. Entonces lo voy a intentar otra vez. ¿Me confirmen si me oyes y si ves a la presentación? Está saliendo, sí. Ahora la vemos, sí, Peter. Vale, perfecto. Siento Muy mucho. Primero, quería dar las gracias a Javier y todo su equipo, porque francamente hace tiempo que yo recuerdo estando en una situación cuando la rehabilitación en España tenía tanta planificación y tantos instrumentos y tantas capacidades y dinero, sobre todo, para poder arrancar. Es decir, desde cuando este foto es yo haciendo una presentación pidiendo todas esas cosas en CONAMA del 2012. Entonces, llevo, como saben muchos de los aquí presentes, llevo más de una década trabajando, pidiendo casi que llegue este momento, y me alegro mucho que francamente ha llegado y estamos en una conferencia para poder
ver cómo gastar y cómo ayudar al Estado y los entes financieros y el público subir al tren, más o menos. Pero, ¿qué tren es? Yo solo aquí tengo pocas pantallas, pero quería enseñar un poco cuál es el tren y cuál es el destino final. Lo que yo he preparado es unas pantallas rápidas para mí resumiendo el RC 2020, que ya sé que vosotros en Mitma ya habéis estado mejorándola, por supuesto, pero es un documento de referencia que en su momento creo haber pensado que es bastante bueno de punto de partido y está lanzado hasta el 2050, que con todos los compromisos de los países, España incluido, creo que es un horizonte que es importante ver, sobre todo cuando tenemos mucho dinero a corto plazo para gastar, para no malgastar, para que no empezamos una cosa que luego en el 2023, 2024 termina por la ausencia de financiación pública. Entonces, a la derecha, lo siento, a la izquierda aquí ves la senda, la trayectoria que tiene en la página 200 de la ERSE, y básicamente aquí lo que puedes ver es en tres pasos la descarbonización de los edificios españoles, más o menos es reducir un 40% de la demanda. Esa es no sé si me ves, eso es la parte blanca aquí que veis en el 2030, 24, 2040 y 2050. Reducir hasta cero la quema directa de los fueles fósiles, que es la parte negra al fondo, y electrificar todo, ¿sabes? Esa es la parte amarilla. Es decir, la electrificación más 40% de reducción directa de energía consumida y la reducción de los fueles fósiles es nuestro plan. Luego, ese gráfico a la derecha simplemente muestra que en el 2050, qué usos vamos a tener en nuestras casas cuando tenemos solamente un gasto de 5.000 kilovatios al año, que es una intensidad por metro cuadrado de unos 50 más o menos 50 kilovatios por metro cuadrado, y vamos a estar donde solamente se requiere un 28% en calefacción y el 14% en ACS, por ejemplo, y el 41% será, supongo que será Netflix y los aparatos blancos y cosas demás. Si esto es el futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer actualmente? Pues yo, resumiendo otra vez un montón, un estudio que tiene 337 páginas, en la página 236 describe el árbol de seguimiento de los paquetes del parque residencial y va quitando las casas no calefactadas, las no significativas, las nuevas, las pocas probables, y llega a decir que hay 7,1 millones de hogares españolas que lo que llama el plan rehabilitación envolvente prioritaria, y de los cuales 1,2 millones lo tenemos que terminar en los primeros 10 años y otros 5,9 en los próximos 2 décadas. Que, como veis en la senda de esta curva, la parte que tenemos antes de 2024 es la parte fácil, entre comillas, porque la mucha lo tenemos que hacer después. Entonces, otros datos que simplemente a mí me parece interesante es que el plan asume que para estas casas requiere 17.000 euros de inversión como media, y que curiosamente en todo, digamos, otra cosa que yo señalo en rojo a la derecha es que en todo el plan hasta el 2050 hay un mercado de 6.000 millones de euros para honorarios técnicos. Eso para mí es interesante cuando estamos intentando convencer a los jóvenes ser gestores de la renovación, por ejemplo. Es un mercado cuyo tamaño es suficiente para pagar muchos sueldos, en mi opinión. Luego, ¿qué pasó el mes pasado? Pues en el mes pasado el gobierno de España mandó a Bruselas su plan España Puede,
como ha dicho Javier y hemos dicho al principio, hay un requerimiento por parte de la Comisión y el número 2 prioridad para España es la rehabilitación, en otros modos, lo que se llaman por parte de la Eurospeak Renovate Flagship. Es la sugerencia que puso en las líneas maestras de los planes para todos los Estados miembros. España pone 6,8 mil millones para invertir antes del 2023, que esta gráfica es directamente del plan, es un 10% del total del dinero. El dinero se gasta de la manera que se está escrita aquí. Se asume que un 40% de la total viene de fuentes privadas, que es otros 4,5 mil millones, para un total de 11,3 mil millones de inversión. Aunque hay 6 subsegmentos del plan y más subsegmentos por debajo de cada uno de estos, yo de resumen lo que he puesto aquí para que vamos cuadrando un poco los números, es que la mitad, el 50% del plan va dirigido a la rehabilitación y recuperación social en los entornos residenciales. En otras palabras, y para mí, la área que deberemos estar hablando y contemplando en este debate el día de hoy en A1. Y luego las otras partes, por supuesto, son construcción de BPO, el PREE por fondo gestionado por parte de IDAI, regeneración y reto demográfico, edificios públicos en un plan PIREP y los proyectos pilotos. Entonces, para nuestro debate, y estoy terminando, solo tengo 2 pantallas más, las 3.000 millones. Primero, para ir cuadrando las cifras, las 3.000 millones que tenemos antes de 2023, igual a 175.000 renovaciones. Entonces, con un objetivo en el RC del 2023 de 105.000, ya estamos cubiertos de 100% dinero público. Es decir, si solo aplicamos las 3.000 millones, que es el 50% del Fondo Renovation Flagship, directamente a los prioritarias envolventes, digamos, podemos antes de 2023, sin ninguna gota de dinero privado, hacer 175.000 renovaciones gratis. Obviamente no lo vamos a hacer, pero ¿cómo lo vamos a utilizar ese dinero de forma para que es una inversión en la curva esa que vimos en segunda pantalla? Pues para mí la página 154 de la RC es muy bueno. Eso es la parte para arriba de este gráfico. No lo vamos a utilizar todo en los casos 8 y 9. Lo vamos a intentar ver los préstamos que podemos ofrecer a los casos 4 a 7 y vamos a esperar que los casos 1, 2 y 3 y las desgrabaciones que hemos escuchado por parte de Javier ya vienen para promocionar los casos 3. Entonces, espero ver que todos los casos sean promovidos de cierta manera, reconociendo que para lanzar y llegar a 2050 tenemos que estar solamente gastando como máximo un tope de 33% de todas las renovaciones que hacemos, de los 7,1 millones en el momento prioritarias, por parte de los fondos públicos. Y las otras 2 terceras partes tienen que venir por parte del ámbito privado, de alguna manera. Y la otra cosa que yo me gustaría señalar para luego el debate en estas mesas es que para mí los costes ligados a la rehabilitación, la lista de costes que están puestos aquí son bastante altos. Es decir, ¿cuántos productos sabemos que va a escalar a nivel nacional que tienen costes de una tercera parte de su valor, digamos? Esto para mí es un gran, bueno, además está escrito por muchos académicos en muchas partes del mundo. Esto no es un problema español, es un problema muy europeo, muy mundial, que los costes de transacción de los actuales y los no visibles
son la gran, digamos, barrera todavía no solucionada. Entonces, para España, ¿cuál es lo que yo sugiero? Bueno, en nuestro debate, en el día de hoy, me gustaría volver a tocar la página 196 de la RSE, que es esa mezcla de puntos, dotes y colores y demás cosas. Esto es la descripción de cómo podemos llegar a describir cómo podemos trazar una línea para el que quiere o la que quiere o la familia que quiere renovar. Está lleno de complejidad, permisos, tramos administrativos, vecinos, diferentes fuentes y ¿quién nos puede ayudar a resolver todo esto? Esto es un reconocimiento para mí de la dificultad que hemos tenido antes de este momento en organizando este mercado. Un mercado que tiene que describir, como está descrito aquí en el centro, va a ser un reto para todos. Entonces, yo vuelvo a poner sobre la mesa para el debate quién nos puede ayudar. ¿Quién es esta persona aquí? Hablando con esta persona aquí y dónde están hablando y cómo están trabajando juntos. Yo, como he señalado durante años, espero y tengo muchas buenas esperanzas basados en los comentarios de Javier, basados en que los bancos aparentemente están entrando mucho mejor, con mucho más positividad en este mercado. Yo creo que tenemos que empujar un transnacional liderazgo por parte de los bancos, quien pueden ayudar a primero reducir esos costes de transacción, porque no hay nada más eficiente como la máquina bancaria para reducir los costes de transacción. También me gustaría saber si los bancos saben quiénes son sus clientes de envolvente prioritaria. Recuérdense que hay 7,1 millones de ellos ahí. Muchos tendrán cuentas bancarias, a lo mejor algunos no, pero muchos sí los tendrán. Entonces, habrá que ver quiénes son los clientes que tienen envolvente prioritaria. Y reconozco que Javier tiene algunas ideas al respecto. Hay que reducir los costes de transacción y mientras recuperar estos empleados que recientemente el sector bancario se está quitando. Y para mí, fondos públicos en forma de garantía y me alegro escuchar ahora que el ICO se está planteando entrar en este área porque no hay nada más productiva que ofrecer una especie de garantía para ampliar las posibilidades que tiene un banco para captar, digamos, nuevos clientes para la renovación. Entonces, mi pregunta final, y aquí termino, es que esa foto que tengo aquí en la derecha, ¿es una foto de la oficina de rehabilitación? ¿Puede ser? Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Excelente presentación. La verdad es que llevamos una mañana bien llena de temas a comentar, muy potente, muy satisfactoria. Como digo, yo tengo una recapitulación al final de toda la mañana. No voy a hacerla ahora, me esperaré al final, pero realmente hay muchísimos temas en los que uno entraría directamente en harina ahora a discutir que tú has suscitado. Vamos a pasar a la tercera ponencia marco, que está a cargo de María Ángela Fabri. María Ángela es la directora de investigación, Head of Research de BPI, que es el Buildings Performance Institute Europe. Voy a continuar en inglés porque ella va a hacer la presentación en inglés. Hello, María Ángela. Welcome. Thanks very much for being with us today. BPA is a think tank in itself. It's an organization that participates in many European projects and
an organization that produces very interesting studies on things. One of them has been mentioned this morning, and I think you're going to refer to it as well, which is the study on the long-term renovation strategies of the different countries. I've asked Mariangela to provide a European vision, an overarching vision on this situation now, in terms of how the funds, the big funds, recovery funds, are going to affect the different long-term renovation strategies, and what instruments might be more efficient to absorb that. Mariangela, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Emilio. Good morning, everyone. I apologize for being the only one presenting in English. My Spanish, unfortunately, is not good enough, so I don't want to subject you to a very poor 15 minutes. It's all right, Mariangela, if you can tilt your screen a bit, because we're seeing a bit too much maybe of the ceiling, so that we can see a bit better. Okay, better. Okay, great, thank you. So Alicia, if you want to move to the next slide, please. Thank you. So just very quickly, BPIE is a think tank. We're based in Brussels, and as Emilio said, we do independent research on energy performance of buildings. We'll look at the European legislation and what the member states do with it and how it is implemented. So next, please. In this framework, we have looked at the issue of renovation for a long time. And in the last year alone, we've published several studies really looking at how renovation should be financed, but also how ambitious that should be from a European perspective. I will not go through every point that is in my slides. They will be shared with you. So there's a lot of text in there. I will not go through everything. I think it's more interesting to actually have an overview and not pick up on a few points that the previous speakers actually raised. The first and most important point here is that the new European target have raised the bar of ambition for renovation. And according to our studies, we actually need to achieve at least 3% renovation rate per year across Europe. And that means that at least 70% of these renovations have to be deep renovations. So we're talking about 60% energy savings or higher. In order to do that, the amount of money that we had estimated would be necessary is showed here. But the most important part is how should that money be spent? On which should it be spent? The first and foremost important is really programs to incentivize deep renovation, matched with advisory services, technical assistance, and investments on new ways of renovating. Emilio, at the beginning of the meeting, you mentioned that we cannot just do more of the same, and this is exactly what investing in serial or industrial renovation might actually be able to achieve. Next, please. Of course, the long-term renovation strategies and the recovery and resilience funds are two essential instruments to make sure that these can happen. What we've learned from our studies is not only that Spain has actually developed one of the most complete long-term renovation strategies, but it's also that a lot of member states have not done the same. And keep in mind that we were only able to analyze about 50% of the long-term renovation strategies, because when we closed our studies, the other half was not available yet. Next slide, please. The recovery and resilience funds is the other half of this coin. So we have the strategies, and then now we actually have the funds to make sure that they can be used and spent. How to spend this fund is actually a big question, and how the others are going to spend it is even bigger. But there are a few points where it's really, really clear that the recovery and resilience funds should be really considered as this additional pot of money that can allow to do
the things that were not done before because it was complicated or because there wasn't enough funds available. They can be used in different ways, including supporting the credit guarantees and the schemes provided by the national and regional banks. They can be used to directly finance new programs, but they can also be used to improve assistance, to remove the administrative and the knowledge barriers for the SMEs and municipalities. And what Peter showed in his last slide, is that the image of the renovation industry, if we can call it that way, in Spain, maybe streamlining some of those dots and lines would be useful. And these funds can actually be used to do this through financing one-stop shop, through financing technical assistance for companies, for the public administrations and others. Next, please. If you're wondering how the others are spending and how much of the recovery and resilience plans have been allocated to buildings, the Green Recovery Tracker published an overview of about 14 countries, including Spain. The Green Recovery Tracker is maintained by the Wuppertal Institute and E3G, so it's not a BPIE piece of work. We have not done the analysis of the recovery and resilience plans yet. But it's interesting to see how out of the overall green spending shares, which is the benchmark, the objective is 37%. The average is much lower than this, but Spain is actually once again closer to the final objective. And when it comes to the average spending for buildings, which is around 8%. If we go to the next slide, you well know, has been presented before, that Spain is closer to 10%. We also know how big the challenge is. Going from an average of 25,000 renovated homes per year today to 300,000 in 2030. And this pot of money, it's an unrepeatable opportunity to actually create this massive shift in the construction sector, which entails, though, a really careful design and implementation of long-term renovation programs and thinking, and a parallel investment in upskilling the workforce and preparing the market for change. How can that be done? And we can go to the next slide. We think there are 4 things that absolutely are necessary. The first one, and I think your recovery plan and the long-term renovation strategies is showing that commitment, is really show political will and commitment and act upon it. The long-term renovation strategies, as good as it is, shows your good intention and good understanding of your market and what is needed to address the challenges of the market. And the plans are now a way to finance it. One way of doing it is direct the funds where are most needed. And I think Peter showed that in his previous slides as well, and plan for the long-term investment. And this is an essential point, because one of the schemes that I'm going to present to you later was very good at doing some of this and less good at doing others. And so really preparing the workforce and the market to meet an increased demand will be essential. Next slide, please. The other 3 points are supporting the citizens in the renovation decisions, embolden the companies and enterprises to deliver comprehensive renovation solutions, and follow the innovators and their initiatives. And in these slides, I have put the names of some schemes that we find interesting across Europe. I will not have the time to present them, but you can look them up. And if you find something that is of interest for you, you can reach out to me and I will put you in contact either with the direct people or the experts in BPIE that can tell you more about each and of these programs. So it is really, really important to do all these things at the same time. And for the rest of my presentation, I will just focus on the first point, supporting the citizen in the renovation decision. Next slide.
How to do that? I think we have seen across the long-term renovation strategies and different programs across Europe that there are several ways of doing this. One recurring point and request is this idea of providing one-stop shops for integrated renovation services. So one place where anyone who wants to renovate their property can go to and receive the right advice from a technical perspective, but also the right following on how to get the renovation done, from the paperwork to finding the right companies, to making sure that the right type of renovation is done, to finding the money to renovate it, and also managing that renovation. And we are part of a project, it's called Turnkey Retrofit, that has actually analyzed a number of integrated renovation services across Europe. And we have identified some key elements of how that can be done. I think the most important one is making sure that the process is easy and that the message goes where the people are. You have to meet people where they are, making them understanding why it is important to do certain type of renovation and do it in a certain way, but also making sure that their needs are taken into account and they have a service to whom they can address any questions they might have. And that they will really accompany them beginning to end, even after the renovation is complete, to make sure that it actually delivers the type of savings that were promised or that were expected. Next slide. I want to focus on something which is new, and it's another way of supporting the citizens. And Italy, my home country, has introduced a new program, which is an evolution of an existing tax credit scheme that were financing renovation up to 60% of the cost, based on the level of savings and of the measures that were installed. What Italy has done, they have introduced this new scheme. It's a tradable tax scheme with the opportunity to cover the cost to up to 110%, which means entirely removing the cost issues from the equation. It's not a matter of whether people can afford it. Everyone will be able to afford it, and it was done intentionally. But in addition to that, they made this tax credit scheme tradable, which means that the owner can pay for the work and then apply for the tax credit scheme themselves. The cost will be returned over a period of 10 time, or they have the choice of transferring that credit to credit institutions, banks, or financial intermediaries, or to transfer it to those who will perform the renovation through what is called an invoice discount. And this has opened an entirely new way of paying for these renovations. Obviously, not easily and not without some of their bottlenecks. And they had really, actually, banks and companies had to figure out how they could take advantage of these schemes. So now, in the beginning, there were banks offering bridge loans to cover the initial cost that needed to be overcome before all the approval for the works were done, because once the approval is granted, there is the guarantee that the bank can recover all the cost. And so this really triggered and initiated a conversation between the financial institutions and
the market operators. That had not happened. Before. Next slide, please. Here you can see, who can benefit from the tax break and what are the eligible measures. I think what's most relevant here to highlight is that everyone can, apart from the owners of luxury properties. Mansions, villas, castles are luckily excluded from the schemes, but it goes really from individuals to condominium administration, housing cooperative, and not-for-profit. Next. How is this scheme driven the market? Has it had an impact on the market? It has. The scheme was introduced in July. In the last 10 months, it has driven demand for renovation to unprecedented levels since 2007, so before the crisis, the financial crisis of 2008. So clearly, there is an appetite in the population and to take advantage of this. However, next slide. The sustainability of the scheme is still difficult to assess. But this is where I think a country like Spain may have an advantage, because you can actually use the Italian experience and go and investigate what they did and how they did it and why they did it to understand what can be done differently for you. The biggest limitation was the duration of the program, which initially was only supposed to run for 2 years. And now with the Resilience and Recovery Plan, they have proposed to extend it to December 2023. And there are conversations about extending it even further, because the concern is that the market will not be able to absorb the demand within such a short time framework. And clearly already there have been some issues about this ability. The market actors knew this was coming, but they were not prepared to actually really answer all these requests in real time. And there's already been a slight observed in cost and in waiting time, mostly due to increased use of, yes, I only have one okay, more well, slide. Thank you. No, but I think this most important is this one. The market was not ready. Now they have to figure out how to solve these bottlenecks. Here you can see what are the estimations of macroeconomic impact. So this is a big investment, but studies show that the return on that investment is considerable. And this is an interesting program to follow. There is no guarantee that it's going to deliver all the objectives that they had in mind, but it's shown, I think, the courage to try and do something different. And the recovery plans will allow them to use and allocate most of the money to make sure that they get these schemes right. What they have not done at all in Italy is to associate this with a one-stop shop or integrated renovation services. So the owner has to deal with that all by themselves or through the company that will deliver the renovation. So this remains a barrier. So my last slide, it's the next one. I think there are a number of important things that we need to keep in mind when wanting to deliver a financial and renovation revolution, because this is what we're talking about. Using what you have, so your long-term renovation strategies and your plan that are actually thought through and show the intent, you know exactly where you're going. Be ready to sprint, but plan for the long haul. This is a marathon. It's not something that we will be able to deliver in 2 years, and also be ambitious. Adjust your program to the maximum of its ambitions. There is now the opportunity to actually fund part of it, and do not forget to make sure that we need to prepare those who will work on the renovation and on each and every households to be able to deliver and to apply the renovation to its best, because we will have to make sure that these savings will actually be delivered.
And my time is up. And if you have any questions, you can reach me. And as I said, I will put you in contact with the different people that know more about each and every of these programs. Thanks very much, Mariangela. A very interesting presentation with this overview and also this discussion about the super bonus 110%, which is, it seems, I mean, for what you tell us, Spain is well aligned with all these lines and so on, but it seems that this fiscal or tax credit line is going to be a key thing in Spain. So it's interesting to see that it may have some problems and so on. So you really need to control that well. Thank you very much. We are going to pass now to the fourth and final presentation with Valentín Alfaya. Valentín, perdón, me paso a castellano. Valentín es persona muy conocida en el mundo de la edificación y viene aquí como con 3 sombreros que son pues todos muy importantes: Ferrovial, el Grupo Español de Crecimiento Verde y Climate Kick también. Valentín, no sé si te podemos ver ya. Valentín. No sé, me veo, desde luego. No sé Vale, si me veis los demás. te veo ahora también y te oigo. Estupendo. Pues adelante, por favor, transmítenos tu visión en esta mañana que llevamos tan densa y que seguro que tú vas a añadir a muchos puntos interesantísimos de discusión. Gracias por estar aquí. Adelante. Gracias a vosotros por invitarme y bueno, yo voy a hacer si os parece un poco, porque se ha dicho ya mucho, y un pequeño aterrizaje a lo que hemos vivido aquí en España en los últimos años y las expectativas que hemos tenido respecto a los planes de rehabilitación. Lo primero, decir que, bueno, andamos ya por la 3ª actualización del ERES, si no recuerdo mal, ¿no? Y yo me parece muy oportuno que la ambición de los distintos ERES desde el año 2014 hasta ahora se vaya incrementando y además se vaya haciendo todo mucho más realista, en el sentido de que, bueno, se avanza en la electrificación, se avanza en los objetivos de reducción de demanda de los edificios. Creo que está muy bien orientado. A pesar de ello, creo que todavía seguimos planificando muy bien, gracias al equipazo que tiene el Ministerio, cada vez mejor, lo que quiere decir que tenemos las cosas claras, que sabemos lo que hay que hacer, que sabemos que además es necesario hacerlo, lo sabemos de hace mucho tiempo, pero nos sigue faltando un poco la concreción en proyectos y en la ejecución de todas estas planificaciones que estamos haciendo, aunque estamos mucho mejor que hace 15 años, cuando empezamos desde Green Building Council también a darle vueltas a este tema, pero lo cierto es que todavía no hemos alcanzado los niveles de rehabilitación de edificios, particularmente el sector residencial, que creíamos que podían hacerse en estos años. Por eso me parece que está bien planificar, pero que tenemos ya que centrarnos en la ejecución necesariamente. Otra cosa que es muy positiva es que ya hemos asentado totalmente el concepto de rehabilitación, más allá de la eficiencia energética, de la reducción de emisiones, avanzando hacia conceptos mucho más integrales y con integración en el urbanismo y en la transición de las ciudades, y con un foco muy importante en la habitabilidad. Durante el confinamiento de la pandemia hemos asistido a los déficits que tienen muchos de nuestros hogares. Cuando hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas, pues nos hemos dado cuenta de que un porcentaje muy elevado de los hogares que tenemos en España no llegan a los niveles de prestaciones y a la habitabilidad que se requiere de un hogar del siglo XXI, ¿no? Bueno, esto es una asignatura pendiente que tenemos y que debemos agilizar. Entrando ya en por qué no hemos sido capaces de ejecutar lo que teníamos previsto y lo que planificábamos, o lo hemos ejecutado solo parcialmente, bueno, también somos muy conscientes de las barreras, ¿no? Hemos identificado barreras en la generación de la demanda por parte de los vecinos y de los propietarios de los inmuebles, pero particularmente hemos identificado barreras en el ámbito de la financiación. Peter ha hablado con mucho acierto al principio de algunas de estas barreras y cómo resolverlas, pero a mí me gustaría hacer un repaso, si me permitís, muy rápido de las cosas que hemos ido aprendiendo en estos 15 años desde que en Green Building Council empezamos a planificar estas hojas de ruta, ¿no?
El primer tema es que los números salen mal cuando hablamos sobre todo del sector residencial. Ya sabéis que nuestra expectativa un poco ilusoria al principio era que con los ahorros energéticos se repagaran las inversiones que se hacen en las envolventes de los edificios. Desafortunadamente esto ya sabemos que no es así. Los paybacks son muy largos y entonces necesitamos apoyo público. Para reducir los paybacks necesitamos productos financieros adecuados a tipos de interés bajo para reducir esos plazos de amortización. Respecto del capital público, una de las cosas que me ha parecido que está muy bien planteada en este último ERS es este gráfico que ha mostrado Peter en su presentación, distribuyendo las ayudas en forma bien de subvenciones directas, bien de préstamos, a través según los distintos niveles de renta. Esto es una cosa que llevábamos reclamando desde hace mucho tiempo y que nos parece una de las funciones fundamentales del capital público cuando hablamos de rehabilitación. Por un lado, reducir los paybacks, los plazos de amortización de estas inversiones, pero fundamentalmente cumplir un papel respecto de las desigualdades y de la accesibilidad a la financiación, las desigualdades de accesibilidad a la financiación de los distintos propietarios, familias de los inmuebles, ¿no? Así que en este sentido lo vemos muy positivamente que se discrimine por rentas y además nos parece que es una de las funciones que tiene el capital público. Lo que nos sigue pareciendo una asignatura pendiente es la integración del capital público y el privado en una plataforma sostenible y de largo plazo. Y en ese sentido también desde hace mucho tiempo, Peter de esto se acordará porque él fue un poco parte importante del diseño de estas propuestas, nosotros planteábamos que el capital público funcionara más bien como un vehículo y un garante que permitiera reducir el coste del capital privado en lugar de como una ventanilla solo para dar subvenciones. Nos parecía que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética era una gran oportunidad para hacer esto. Es verdad que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética está funcionando bien, pero creemos que se sigue perdiendo una oportunidad de atraer más capital privado porque el Fondo Nacional de Eficiencia Energética podría funcionar como un vehículo, como esa plataforma que necesitamos para la financiación público-privada, utilizando una parte sustancial del dinero público como garantías o como avales para que el capital privado pueda entrar con menos riesgo y entonces reducir la financiación. Y esto nos sigue pareciendo que requiere darle una vuelta, ¿no?, al Fondo Nacional, en particular en lo que afecta a la rehabilitación. Por último, otra asignatura pendiente que tenemos y otra de las, creo yo, instrumentos que podrían desbloquear la generación de la demanda por parte de los inquilinos, propietarios, etcétera, es la fiscalidad. Hasta ahora hemos tenido pocas medidas fiscales que favorezcan la rehabilitación energética. Y aquí no estoy hablando solo de la reducción del IBI o de la reducción del IVA en las obras de rehabilitación. Estoy hablando también de desgravaciones más transversales, por ejemplo, en el impuesto en el IRPF o en los impuestos de actividades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que, con una visión un poquito más transversal de la fiscalidad y sin necesidad de hacer grandes cambios, que puede favorecer realmente la rehabilitación con medidas fiscales mucho más profundas y mucho más potentes. Entonces, resumiendo mucho, pensamos que desde el punto de vista de la financiación, para resolver esta barrera, que es una de las importantes, el capital público es necesario. Aplaudimos que ahora se estructuren las ayudas y los préstamos en función de las rentas de forma clara e inequívoca, cosa muy positiva. Segundo, nos parece que la fiscalidad es otro instrumento potente y que la generación de un vehículo público-privado de financiación que permita atraer más capital privado a menor coste es algo a lo que tenemos que dar una vuelta, que se ha hecho en otros países y que nosotros deberíamos hacer aquí en España también. Fijaos que un tema que ahora me viene a la cabeza, que puede convertirse también en una barrera, aunque no nos lo parezca ahora mismo, es que una vez que seamos capaces de activar todo esto, ahora hablaré muy rápidamente de los fondos Next Generation y cómo pueden influir en esta hoja de ruta, es más que posible que una de las grandes dificultades que tenemos, si esto eclosiona de forma masiva, que tiene que hacerlo tarde o temprano, sea la disponibilidad de trabajadores cualificados para hacer este tipo de obras. No perdamos de vista que, aunque es verdad que tenemos un stock de personas y de talento que viene desde la crisis del sector de la construcción en el año 2008-2009, pero que tenemos que ser conscientes de que las capacidades de estas personas están muy orientadas a la obra nueva y nosotros tenemos que hacer ese reskilling, digamos, para que tengan capacidades y tengan capacidades técnicas para abordar proyectos de rehabilitación. No se trata tanto de poner ladrillos como de colocar fachadas ventiladas, soluciones industrializadas, hormigones prefabricados, etcétera, etcétera. Todos estos temas yo creo que
que hay que abordarlos. Nosotros estamos trabajando, varias instituciones, entre otras el Grupo Español de Crecimiento Verde, en el desarrollo de lo que llamamos una plataforma para el empleo verde al hilo de los fondos Next Generation, ¿no? Una plataforma que tiene que permitir generar ese vínculo entre las personas que están en situación de desempleo y las empresas que van a requerir de forma masiva trabajadores con otras cualificaciones. Y creemos que, yo os invito a que sigáis lo que va a suceder con esta plataforma de empleo verde. Yo creo que esa puede ser una de las soluciones para que no nos encontremos con una barrera que sea la disponibilidad de trabajadores cualificados si esto de verdad eclosiona de forma masiva. Y termino ya que me he referido a los fondos Next Generation, haciendo una pequeña reflexión o compartiendo una reflexión sobre cómo pueden influir los fondos en esta hoja de ruta. A mí no me gusta llamarlos fondos de recuperación, prefiero llamarles fondos de transformación y yo creo que es donde tenemos que poner el foco. Esta financiación extraordinaria que aparentemente vamos a recibir de la Comisión Europea no debe servir para salir de la crisis, debe servir para transformar el modelo. Y una de las bases de la transformación de este modelo tiene que ser el parque de edificios y tiene que ser la transición urbana. Y por eso se ha identificado como la segunda palanca crítica más importante y con más presupuesto dentro del Plan España Puede. Algo que evidentemente tiene que favorecernos si somos capaces de actuar con inteligencia y sacar el máximo partido a estos fondos, convirtiéndolos en fondos de transformación. En este sentido, tenemos por un lado todo lo que ha comentado ya Javier de la agenda urbana, pero también no perdamos de vista que vamos a tener cerca de 7.000 millones en el IDAE y una parte de esos fondos también, quizás por otras vías, pueden accederse y utilizarse para la rehabilitación. Con lo cual, al final vamos a tener una dosis de recursos económicos muy importante y lo que tenemos que hacer es, insisto, convertirlo en una herramienta para la transformación. ¿Cuáles son las claves desde mi punto de vista para que estos fondos se conviertan en una transformación y dejen de forma sostenible generado todo un sector de actividad económica, el sector de la rehabilitación y la renovación urbana? Para mí, el primer tema es que los fondos tienen que servirnos para superar esta curva de aprendizaje, que si no tenemos esta financiación pública extraordinaria, nos van a costar todavía una década por delante, vamos a cortarla a 3 años, incrementando el apoyo público a los proyectos, apoyando a las familias que no tienen acceso a la financiación privada, pero de forma masiva. El segundo tema es que yo creo que hay que apostar por proyectos en una primera fase, por lo menos, no perdamos de vista que con los fondos Next Generation tenemos 3 años por delante y luego otros 3 años para seguir ejecutando los proyectos. Los primeros proyectos tienen que ser proyectos tractores, proyectos transformadores que ya están listos. En inglés le llaman shovel ready, que es listos para ponerte a palear y que aquello empiece a funcionar y a generar empleo de un día para otro. Y tenemos esos proyectos en España. En España tenemos proyectos en distintas ciudades, llevamos trabajando mucho en ello, ya estructurados, ya preparados para ponerse a funcionar, incluso con la estructura organizativa y la gobernanza detrás que permiten hacer masivos los proyectos de rehabilitación en el sector residencial. Mi opinión es que debemos empezar por estos proyectos. Tenemos varios ejemplos en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza. Tenemos que empezar por estos proyectos, convertirlos en proyectos tractores, conectándolos unos con otros, intercambiando información, aprendiendo unos de otros, intercambiando buenas prácticas, bajo una estructura, bajo una plataforma que desde mi punto de vista debe estar liderada desde la Administración del Estado. Y con todo esto, servir de tractor para que otros proyectos vengan detrás y sigan aprovechando esta fuente extraordinaria de financiación. Pero sobre todo con la vista puesta siempre en la capacidad para superar la curva de aprendizaje aprovechando esta financiación extraordinaria y dejar un sector sostenible. Para dejar un sector sostenible en el tiempo después de los fondos de recuperación necesitaremos sin duda abordar estas cuestiones que mencionaba hace un momentito, la existencia de vehículos de financiación público-privada, una revisión profunda de la fiscalidad y, ojo, también muy importante, la capacitación técnica y profesional, la generación de empleo decente en torno a la rehabilitación, que es algo que no podemos dejar de poner de manifiesto porque si no se va a convertir en la siguiente barrera contra la seguridad. En definitiva, los fondos de recuperación deben ser fondos de transformación cuando hablamos de rehabilitación. Seamos inteligentes, seamos capaces de aprovechar esto, hemos planificado muy bien, sabemos lo que tenemos que hacer, pero, queridos amigos y amigas, este es el momento ya de ejecutar los proyectos. Desde que éramos pequeñitos estamos haciendo, planificando y generando expectativas. Ha llegado el momento y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Muchas gracias, Emilio.
Muchísimas gracias, Valentín, por esta visión que, bueno, realmente se ve que hay, que ya el conocimiento ya está absolutamente integrado y, bueno, pues hay líneas que permiten conducir grandes problemas o grandes deficiencias del sistema, como la mano de obra o el hecho de que pueda no haber proyectos iniciáticos o iniciales que trasciendan ya definitivamente la historia que decía al principio del eterno proyecto piloto, ¿no? O sea, ahora ya es el momento de la verdad y efectivamente llevamos Eso lo dice esto, Sergio porque sabes que eso lo dice Sergio porque sabes que tengo mucha manía eso del proyecto piloto, ¿no? el proyecto piloto a mí Eso sí, me disgusta mucho. Tuvo su se quedan misión. eternamente como pilotos, ¿no? Son Sí, eternamente no, pero es que pilotos. era Yo creo que eternamente debemos hablar más de proyectos transformadores, claramente. O sea, efectivamente. Bueno, vamos a cerrar aquí este primer tramo y vamos a abrir solamente 5 minutos de descanso porque llevamos algo de retraso que intentaremos recoger poco a poco después. Pero bueno, agradecer enormemente a los 4 ponentes que han hecho estas ponencias marco. Si deseáis continuar, por supuesto, estáis más que bienvenidos, porque realmente ha sido una definición intensísima del marco, del ámbito en el que nos encontramos, que yo creo que nos va a servir muy bien para el debate porque se han tocado muchísimos asuntos. Sugiero que no os desconectéis para luego no tener que entrar, pero cortamos micrófonos y vídeos y volvemos exactamente a las 11:20. Hasta ahora.